Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paul Nicolás Quintero Mera para la tarea de Sociología Clásica. En este caso, se nos pide hacer los puntos relevantes que tuvo la sociología en la historia. En este caso, tenemos en el siglo XVIII y siglo XIX el gran auge de la sociología ya como tal, y pues en el final siglo XX ya siendo considerada como una de las carreras importantes para la Escuela de Humanidades. Quiero destacar una cosa. Aquí tuvieron que haber estado más sociólogos o precursores, pero estos los he elegido por su relevancia en las bases sociológicas. Claro está, también hay bases que se estaban dando en la antigua Grecia por Platón y Aristóteles, más por este último, en cómo sería una investigación social con respecto a su entorno, a sus políticas y su propia psicología. Solo que en aquel entonces pues no era muy vistoso y se vino a dar en la época del siglo XVIII debido a las dos grandes revoluciones, siglo XVIII y siglo XIX, que fueron las dos revoluciones más importantes en la historia, la revolución industrial y la revolución francesa. Recordemos que la revolución industrial se dio en 1760 hasta 1840. Bueno, este fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica para aquel entonces, y que dio paso a que se diera una economía ya no de carácter rural, sino de carácter ya urbano. Es decir, que pasara un país de que utilizara meramente la economía de los cultivos a ya industrializarse. O sea, es decir, que maquinarias, eh, en aquel entonces las armas que apenas se estaban dando, las armas de fuego, etcétera, etcétera, o nuevos implementos tecnológicos. Y ya está la revolución francesa, que fue en 1789 hasta 1819. Esta se dio en medio de la revolución industrial. Este ya fue como tal un conflicto de estilo social y político, donde pues en este marcaría las bases de la democracia que hasta hoy en día la tenemos por sus derechos, por los derechos que se buscaban en aquel entonces para todas las clases. Iniciando con los personajes tenemos como el primero a Adam Ferguson, que pues en 1767 daría a conocer su obra Elisei, que pues este personaje fue considerado como uno de los fundadores de la sociología, pues este se mostraba preocupado en analizar empíricamente las graves consecuencias de un desorden social, porque recordemos que en aquel entonces a él le tuvo que vivir la revolución industrial, que apenas se estaba dando en su época, y pues por ello había mucho caos en el ambiente social. Más adelante tenemos a Henry de Saint-Simon, que pues publicaría su libro, en 1813 publicaría su libro de psicología social, y pues este también es considerado como un precursor o un fundador de la sociología, y pues este aportó ideas nuevas con respecto a la industria moderna y la reconstrucción social, pues porque él consideraba que la sociedad pasaba por ciertos periodos de cambio, pues él tuvo que vivir la Revolución Francesa y parte de la Revolución Industrial. Ya después, mucho más adelante, tenemos a Auguste Comte, que es considerado el padre de la sociología, y pues este se interesó en investigar y explicar modelos integradores que se reestructuraban y consolidaban como nuevas relaciones sociales, partiendo desde la familia hasta un mercado. Pues este consideraba la sociología como una de las ciencias para estudiar y conocer la sociedad. Esto debido a que él tuvo que vivir el final de la revolución industrial y ya tenía conocimiento acerca de la revolución francesa, porque él nació por estas fechas. Para él era muy importante buscar
un estudio social y cómo caracterizar con respecto a épocas. Siguió un poco lo de Henry de Saint-Simon con respecto al estudio en algunas etapas históricas y que estos como marcaban a una sociedad. Entonces más adelante tenemos a un precursor o alguien que aportó más vale, que fue Karl Marx, el del manifiesto comunista, con el que muchos lo conocen así, por sus aportes más en el lado comunista. Bueno, el caso, en su aporte en la sociología fue acerca de las luchas de clases, donde establece que la sociedad históricamente siempre ha habido una constante lucha de clases. Para Marx, el fin de esta lucha será cuando dejen de existir estas clases. Él lo vino a notar mucho más lo de las clases sociales fue en la revolución industrial, más vale finalizando la revolución industrial, debido a que en aquel entonces era un total caos por el fin de la revolución. Pese a que sí, ya se estaban dando las bases de cómo fomentar una sociedad estable y también políticamente, pero todo cambio, estos cambios siempre fueron tan abruptos que pues al finalizarse no se sabía qué hacer, qué pasaba. Para Marx siempre han existido pues la clase rica y la clase pobre, o bueno, también está la clase media. El caso, el pobre siempre va a oprimir al de la clase baja, debido a que el rico, por ejemplo en revolución industrial, el rico tendría las empresas o las industrias procesando, mientras que el pobre estaría como trabajando para el rico. Esto para Marx le parecía muy inhumano porque en algunos casos, y se estaba dando en ese entonces, de la sobreexplotación laboral por, por prácticamente nada de dinero a cambio. Esto de las clases sociales pues se puede colocar como sinónimo de esclavitud, entonces pues por eso a él siempre le ha parecido una gran inhumanidad eso de las clases sociales, y por ello es que gran parte de su manifiesto comunista y su aporte en el comunismo se trata más en las clases sociales que de otra cosa. Después mucho más adelante tenemos a Emile Durkheim, que fue como uno de los fundadores como tal del pensamiento sociológico, y pues en este año 1895 crearía el departamento de sociología, o sea, por no decir el primero, si no mal recuerdo, el primero a nivel europeo, el departamento de sociología en la Universidad de Burdeos, que este propuso que la sociedad es como una propiedad colectiva y que pues merece ser investigada debido a las etapas que la sociedad ha pasado en la historia. En ese mismo año daría a conocer su más famoso libro, las reglas, las reglas del método sociológico, reconocido por ser el resultado de sus proyectos propios al establecer la sociología como una ciencia social positivista. Un año siguiente, este fundaría o daría a conocer la primera revista dedicada como tal a la sociología, donde pues estudiantes, profesores o filósofos también se podrían sumar a esta revista y dar su aporte con respecto a la sociedad, hacia problemáticas que se notaban en la sociedad o en su entorno, y que estos cómo quisieran solucionarlo, cómo debería solucionarse. Esto como propuesta a los gobiernos de aquel entonces, como si fuera una especie de ayuda, podríamos llamarlo así. Después ya finalizando tenemos a Max Weber, que pues su influencia fue más en la sociología moderna, pues se dedicó fue más a comparar las sociedades del siglo XX y las sociedades del siglo XIX. Entendamos que en el siglo XIX fue donde hubieron este gran caos por las bases de las dos revoluciones anteriormente mencionadas, y pues ya en el siglo XX se estaban dando pos bases, podríamos llamarlo así, y pues esto para él le parecía demasiado curioso y de investigar para sus causas sociales e investigativas. Bueno, esto ha sido todo.